Paseando por Avellaneda, allí donde la vía cruza por encima de la avenida Belgrano, desemboca una calle de una zona parquizada que lo recuerda. Un centro comunitario de la zona de Dock Sud eligió su nombre para identificarse. En este video trataremos de hacerte conocer a este militante católico, gremial, que llegó a diputado en aquella elección histórica de 1973. Ya en funciones, junto a otros 7 pares surgidos de la juventud peronista, fueron protagonistas de una histórica reunión en la que se animaron a plantearle disidencias al mismísimo general Perón. Quédate a conocer a este hincha de Racing, luchador popular, con una vida tan rica que merece ser difundida. Nació en Avellaneda, un 10 de octubre de 1945, apenitas una semana antes que el peronismo, ese que cambió la historia de la Argentina. Creció junto al movimiento de masas, iniciando una vida activa en la acción católica. El catolicismo de la ciudad recibía entonces la influencia de curas combativos, el obispo Jerónimo Podestá y sacerdotes como Eliseo Morales y Luis Sánchez. Eran tiempos del Concilio Vaticano II, que ponía énfasis en el compromiso terrenal. Armando fue elegido presidente de la juventud de la diócesis. Ingresa a trabajar en la municipalidad de Avellaneda, orientando su espíritu de lucha en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Forma parte de la lista opositora azul y blanca, pero se separa de ese espacio viendo a alguno de sus integrantes coquetear con el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía. Junto a otros jóvenes con coincidencias ideológicas y generacionales, forman la lista blanca. Podemos mencionar a Jorge Berrospe, Emilio Parada, José María Inchauspe y Alberto Chicho Persoglia. Un 7 de septiembre, en el segundo aniversario del enfrentamiento de William Morris que le cuesta la vida a Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos, se produce una represión muy violenta en la que un militante resulta herido de gravedad. Croatto lo lleva al hospital, quedando identificado con sus documentos legítimos. Lamentablemente, ese compañero muere sumándose a la lista de los mártires del pueblo trabajador. Le avisan a Susana Brandinelli, su esposa, que un policía los esperaba en la puerta de su casa. Deciden pasar a la clandestinidad hasta que algunas gestiones bien intencionadas consiguen exculparlos. Era un referente activo de la JTP, Juventud Trabajadora Peronista, rama gremial de la tendencia revolucionaria del peronismo. El nombre de Armando Croatto pasa a formar parte de las listas de candidatos a diputados del Frente Justicialista de Liberación, que en ese 1973 le devuelve al peronismo la responsabilidad de gobernar. Como miembro del bloque, protagoniza un controvertido episodio con el mismísimo Perón. Había un proyecto de ley para endurecer las penas del Código Penal que a criterio de 8 diputados juveniles la consideraban represiva. Armando era uno de ellos. Rodolfo Vitar, Roberto Vidaña, Aníbal Iturrieta, Carlos Kunkel, Santiago Díaz Ortiz, Jorge Glelel y Diego Muñiz Barreto, los restantes. Solicitan reunirse con Perón para exponer su discrepancia y al llegar se encuentran con la sorpresa que sería en público y frente a toda la prensa transmitiendo en directo. Aún así, no se amilanan, exponen respetuosamente su postura, encontrando a un presidente inflexible. En un momento llega a decirles, si no les gusta, se van. Y mostrándose coherentes, así lo hacen. Renuncian a sus bancas siendo reemplazados por quienes los escoltaban en la lista. Aquí se hace preciso destacar una actitud ética que marca diferencias con situaciones similares de la actualidad. Hoy renuncian a su banca, ellos renuncian a su banca, mientras que hoy en casos similares las retienen constituyendo bloques aparte. A partir de ahí se incrementa la violencia en forma exponencial. Se produce la muerte de Perón, se intensifica el accionar de grupos parapoliciales conocidos como las 3A, Alianza Anticomunista Argentina,
íntimamente vinculada al brujo José López Rega. Armando, Susana y su familia pasan a la clandestinidad, radicándose en Córdoba. Ya eran padres de 2 hijos con una tercera ya en camino. Montoneros intenta participar en la disputa política dentro de la partidocracia liberal, creando el Partido Peronista Auténtico. En 1976 debe llevar a su hija a un hospital. La gravedad de su estado no le da opciones. Lo hacen con su identidad real. Tiene la desgracia de afrontar su fallecimiento y además deben huir de inmediato para salvar al resto de la familia. Salen hacia Brasil para recalar finalmente en España. Era un cuadro activo de Montoneros con una notoria impronta en el aspecto gremial. En junio de 1979 se lee un mensaje de Armando en la Organización Internacional del Trabajo, denunciando las violaciones a los derechos humanos que se estaba llevando a cabo en Argentina. Eran tiempos de la contraofensiva montonera, un operativo de regreso al país de militantes desde el exilio para acelerar la caída de la dictadura argentina. Un compañero cae en manos de las fuerzas de la represión. Bajo tortura se lo fuerza a convocar a cuadros de la organización a citas envenenadas. Así se definía a las que servían como trampas ratoneras a los grupos policiales. En septiembre de ese 1979, Armando asiste a una de ellas en el patio de comidas del supermercado Canguro en la localidad de Munro. Se sorprende encontrando además de quien lo convoca a Horacio Mendizábal, uno de los máximos responsables de la contraofensiva. Mucho tiempo después, Virginia, su hija, reconstruyó mediante testimonios la historia de su padre y supo que los mozos eran fuerzas de la represión camuflados. El intento de huir les resultó infructuoso. Los acribillan a balazos y llevan sus cuerpos. Ante su no regreso, la esposa Susana levanta la casa. Intentan su búsqueda como lo hicieron cada uno de los desaparecidos por la dictadura. Ella sabe que los hijos podían en algunos casos ser usados como medio para doblegar la resistencia de los apresados. En otros, eran parte del botín de guerra del que se apoderaban los captores. Durante 2 días desconocen su suerte. Llegan reclamos desde varios lugares del mundo. 2 días después, dan una conferencia de prensa en la que blanquean un enfrentamiento, dando cuenta de las muertes de Mendizábal y Croato. Después de tanto tiempo transcurrido, los documentos desclasificados dan cuenta de una comunicación en la que el presidente Roberto Viola admite ante el embajador norteamericano que fue una orden personal suya la de asesinarlos. A diferencia de muchos casos de la época, le entregan el cuerpo de Armando a su padre, le permiten velarlo algunas horas y tener una sepultura a la cual llevarle una flor. Su hija menor, Virginia, reconstruyó la historia de su padre. Es autora de un documental que lleva por título La Guardería, en el que narra la suerte de hijos de militantes populares. A diferencia de otros, Avellaneda no se avergüenza de sus combatientes. Le rinde homenaje con esa cuadra parquizada en la que si tenés ocasión de transitar, hacelo rindiendo tributo a quien merece el mayor de nuestros reconocimientos.